Bien, continuamos con las sociedades industrializadas, este tema de la página 66 del libro de Ciencias Naturales. Las sociedades industrializadas. Las sociedades industrializadas generan una gran cantidad de productos innecesarios para el ser humano. Por eso muchos de ellos solo se usan un tiempo y son desechados o cambiados por otros nuevos. Atención aquí, porque en nuestra sociedad tendemos a eso, a consumir muchos productos pues que prácticamente son desechables o que pasando un corto periodo de tiempo los desechamos, ¿verdad? Los tiramos a la basura o dejan de funcionar. Muchas cosas, como puede ser las baterías, quizás algunos teléfonos celulares, ¿verdad? Que luego se descomponen, aparatos, zapatos, la mayoría fabricadas allá en China, muchas cosas desechables que no duran. Luego nos deshacemos de todas esas cosas que nada más utilizamos un tiempo y van a la basura, ya no tienen reparación. Entonces esa es una parte que hace referencia a las sociedades industrializadas. Para la producción de estos artículos se utilizaron diversos recursos, la mayoría de los cuales no se vuelven a generar en un tiempo razonable. A estos recursos se le denomina recursos no renovables. El ejemplo más notorio es el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Hay otros recursos no renovables, pero el ejemplo más notorio es el petróleo. En cambio, hay otros recursos que sí es posible volver a obtener o regenerar, como algunas plantas y animales, siempre y cuando no extingamos las especies. Ojo ahí, no se deben de extinguir, porque si no, adiós, se acabó. Entonces se debe que tener mucho cuidado en este tipo de recursos, las plantas y los animales. A estos recursos se les conoce como renovables. Bien, aquí tú vas a investigar, ahí, perdón por el error en la palabra investiga, vas a investigar 4 recursos, pero no renovables. Ya el libro menciona uno, que es el petróleo. Y también vas a investigar 4 recursos, pero renovables, y los vas a dibujar. Hay también un error en la palabra recursos, perdón, dibujos. Bien, bajo las condiciones adecuadas, un área de bosque o de selva afectada por la tala se regenera cuando nacen nuevos árboles y plantas que reemplazan a los que fueron cortados, es decir, a los que fueron talados. Tal vez la tela de tu ropa esté hecha de productos de plantas como el algodón o de lana de animales como los borregos. De ahí se obtiene para hacer ropa del algodón o de la lana que se obtiene del borrego. Estos materiales como la madera o el algodón se llaman bienes, igual que todos los elementos de la naturaleza utilizados o consumidos por los seres humanos. El ambiente no solo proporciona recursos que podemos utilizar de manera inmediata, también genera las condiciones necesarias para que sigamos vivos, es decir, regula la humedad y la temperatura. Todos estos recursos naturales, ¿verdad? Nos ayudan en mucho. Bien, pero el tema inicial fue las sociedades industrializadas. ¿Pero qué es una sociedad industrializada? La sociedad industrial hace referencia a sociedades que cuentan con una estructura social moderna. Estas sociedades nacen en la revolución industrial tras la industrialización de Occidente que concluye en el siglo XX, es decir, cuando se empezaron a generar las primeras fábricas y cuando surgió el ferrocarril, ¿verdad? Desde ahí se empezó a generar una revolución industrial. Con la llegada del ferrocarril, con la invención del ferrocarril, se dio la revolución industrial y la fabricación de diversos artículos y la instalación pues de diversas industrias. Las sociedades industriales, por tanto, son sociedades basadas en una estructura social moderna. Estas sociedades se desarrollan en los países occidentales.
tras la revolución industrial, es decir, en Europa, en el continente americano. Fue ahí donde se surgió esta revolución industrial. Debido a la gran transformación que supuso dicha industrialización, las sociedades pasaron a denominarse sociedades industriales o industrializadas. Dicha sociedad industrial, por tanto, es la que caracteriza a las economías de Occidente durante la revolución industrial. Eh, Dijimos que todo Occidente es Europa y todo lo que es el continente americano, sobre todo Estados Unidos. Después de leer esta información, vas a formular 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Es decir, el día de hoy vas a realizar 2 actividades: los dibujos de los recursos no renovables y los renovables, y las 5 preguntas a partir de esta información de las sociedades industrializadas. Y aquí tenemos más información que te puede ayudar. Características de la sociedad industrial. ¿Cómo son las sociedades industriales? Entre las características que definen una sociedad industrial, cabría resaltar las siguientes: aparición de las fábricas y las máquinas desarrolladas. Se producen innovaciones que favorecen la productividad, es decir, nuevos inventos. Uno de ellos, te decía, el ferrocarril. Pretende maximizar la producción organizando el trabajo en las fábricas y automatizando dicho trabajo. Las relaciones laborales se configuran en un libre mercado. Crece la división del trabajo y se da una mayor especialización en las empresas. Esas son las características de la sociedad industrial. Entonces, esas serían las 2 actividades para realizar el día de hoy de ciencias naturales.